esto es hermenéutica, ¿no? La correcta interpretación del texto. Eso que es hermenéutica. ¿Está bien? Entonces nosotros vamos a tratar de entrar a un estudio para poder interpretar correctamente el texto, poder leerlo bien, como tiene que ser. Este es el gran problema que hoy tiene la iglesia, no tiene la correcta interpretación del texto. Entonces vamos a ir a esto, ¿no? Si no sale en video, no importa, escuchen. Y vamos, si podés escribir en el chat, escriban. Vamos a tratar de llevar esto adelante con todos los problemas técnicos que tengamos, ¿está bien? Así que bueno, si tienen el estudio al lado, hay una pregunta, dice contesta. Dice, comencemos por interpretar lo siguiente. Este es el mejor lugar para hacer ejercicios, dice, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué dice? Abajo dice, ¿qué parece estar hablando el texto? ¿No? Entonces, cada uno anote ahí si tiene un lápiz o una lapicera, o pregunte por acá, conteste por el chat, a ver qué parece decir el texto, así como está dicho, ¿no? Este es un buen lugar para hacer ejercicio, ¿no? Entonces, cada uno va a poner algo de lo que está interpretando, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo pongo, dice, ¿qué parece estar hablando esto? Dice, de un lugar para hacer ejercicio físico. Eso es lo que yo, a simple vista de lo que está preguntando, o lo que está diciendo el texto, ¿no? Este es el mejor lugar para hacer ejercicio, yo puedo pensar que es un lugar para hacer ejercicio físico, ¿no? Otros pueden estar pensando ejercicios matemáticos, ¿no? Cada uno puede, según lo que está leyendo el texto. Entonces, lo que viene abajo dice, ¿será importante quién lo dijo? Claro que es importante quién lo dijo, para darnos una idea de lo que está hablando. Es decir, según, si lo dice un matemático, puede ser ejercicio matemático. Si lo dice alguien que hace educación física, puede ser algo de educación física, ¿no? Si es del ejército, puede ser algo táctico, ¿no? Entonces, según el contexto de quién lo está diciendo, yo voy a saber de qué está hablando. Entonces, ¿es importante esto? Sí, es importantísimo saber quién lo dijo, para darme cuenta de qué está hablando, ¿no? Por ejemplo, acá dice, si lo dijo Dios, hay que hacerlo, ¿no? Si lo dice un hombre, hay que analizarlo. Si lo dice el diablo, por ejemplo, dice, seguro que es una mentira, ¿no? O una trampa. Eso es lo que nosotros encontraríamos leyendo el texto. Si leemos un párrafo así suelto, tendremos que ver quién lo dijo. Por ejemplo, si lo dice el Dios, seguramente es para obedecerlo. Si lo dice el hombre, tenemos que analizar lo que está diciendo. Si tiene que ver con Dios o no. Y si lo dice el diablo, o es una mentira o es una trampa, porque siempre va hacia eso, ¿no? Entonces, miren qué importante que es saber quién lo dijo, ¿no? Y dice abajo, dice, ¿importará la profesión de quien lo dijo? Sí, importa muchísimo. Porque puede ser un profeta, puede ser un apóstol, puede ser alguien que no tiene nada que ver con esto. Entonces hay que ser cuidadosos cuando uno lee y saber más o menos quién lo dijo. Si ustedes se guían por estas pequeñas pautas, van a ir entendiendo más o menos de cómo ir leyendo la Biblia. Y entendiendo, ¿no? Dice, ¿es un dato menor a quien se lo dice? No, no es un dato menor. Por eso siempre hablamos por ahí, por ejemplo, de Malaquías, ¿no? Mucho Malaquías se usa para la cuestión del diezmo, pero Malaquías empieza diciendo, esta es una profecía en contra del pueblo de Israel. No está diciendo, esto es algo que tiene que cumplir la iglesia de hoy, ¿no? Entonces es importantísimo saber a quién se lo dice, para que nosotros sepamos si se lo está diciendo a alguien personal o a alguien general, es del antiguo pacto, es del nuevo pacto, es dentro del nuevo pacto, es a la iglesia o no. Entonces, eso se analiza también, es muy importante saber a quién se lo dice, ¿no? ¿Importará en el contexto que lo dice? Yo creo que eso es lo más importante de todo esto. Claro que es importante en el contexto que lo dice. Es muy importante, hay que prestarle atención, pero el contexto nunca va solamente en 2 o 3 versículos, sino por ahí quizás es todo un capítulo completo. Se tiene que mirar para arriba, lo que viene diciendo arriba, y se tiene que seguir con lo que dice abajo del texto que estoy leyendo. Eso hace un todo. No puedo nunca leer una sola frase o un solo versículo, porque si no estoy errando, porque voy a decir algo que quizás no quiera decir. Vieron que yo siempre digo, lean el nombre del capítulo o lean el nombre de lo que se introduce a partir de ese versículo, porque de eso va a hablar, no va a hablar de otra cosa que no sea eso. Entonces, si
yo agarro solamente el texto, es decir, el versículo, seguramente me voy a meter en un lío, o voy a hacer lío. Si no presto atención a nada de lo que estoy diciendo hasta ahora, me voy a meter en un lío y va a pasar lo que está pasando en la iglesia de hoy. Se agarran de textos o versículos y tratan de decir una verdad que no lo es. Están equivocados y muchos lo usan para, ¿no?, sacar provecho de un montón de situaciones. Entonces, es importantísimo saber estas cosas. Si no pueden analizarlo de esta manera, se van a meter en un lío, ¿no? Abajo dice definición de contexto. Todo lo que rodea al texto y hace que cobre un sentido propio las palabras utilizadas en el mismo. Es decir, todo lo que rodea al texto. Es decir, esa frase que ustedes tienen ahí, que están usando, es decir, el contexto de todo lo que rodea, es decir, arriba y abajo. Es lo que venía diciendo hace un rato, va a decir un todo, va a hablar, van a poder entender de lo que está hablando, ¿no? Ahora vamos a meternos en más profundidad, pero siempre tienen que leer eso. Entonces, cuando están predicando o hablando, o alguien habla de un texto, tiene que ver todo el contexto. No se puede salir de ese contexto y yo usarlo en la forma que yo creo que tiene que ser. Esto ha sido mucho problema para la iglesia, es mucho problema para hoy también, ¿no? Por lo general las denominaciones usan los textos así, de esta manera, para defender la postura de la dominación, pero no sirve para nada. Esto es un engaño, esto es algo de alguien que no sabe lo que está diciendo, ¿no? Entonces, todo lo que rodea al texto, es decir, no se puede leer el texto fuera del contexto. Eso tiene que ser una ley para nosotros. Eso sí tiene que ser una ley. No puedo salir del contexto, no puedo hacerle hablar al texto lo que no está dentro del contexto, ¿no? Y bueno, y acá hay un poco, ¿no? Dice, en épocas anteriores, cuando no se usaba el estudio sistemático es decir, es un estudio continuo, ¿no? Casi ni se conocía la palabra hermenéutica, y mucho menos sus contenidos. Aún así, se las ingeniaron para introducir en alguna prédica la famosa frase, el texto sin contexto es un pretexto. Es decir, el estudio sistemático no es muy usado dentro de la iglesia, pero tiene que haber un estudio sistemático. Dice, creo que un resumen magnífico de toda la materia, sin embargo, en muchos casos lo aprendimos como un eslogan, pero no obramos a consecuencia. Si comprenderíamos realmente la profundidad de este aforismo, cambiaría para siempre nuestra forma de interpretar la palabra, ¿no? En la mayoría de los casos incorporamos versículos sueltos, ya enseñados con casi ninguna conexión al contexto. Es decir, nosotros, los pentecostales o los bautistas o los miembros de la iglesia, siempre usamos textos, enseñamos textos, es decir, nunca enseñamos el contexto. Se van a dar cuenta de esto a medida que empecemos a estudiar. Es decir, nos aferramos a textos y dejamos afuera el contexto, ¿no? Y hacemos los líos que hacemos, ¿no? Dice, si a eso le sumamos que la persona que lo dice ya lo escuchó así y cada uno va agregando algo, van quedando enseñanzas basadas en versículos sacados del contexto, y en general muy mal interpretados, aunque muy probablemente sin ninguna mala intención. Es decir, puede ser que no haya una mala intención, que hayan sido enseñados de esa manera, ¿no? Yo doy un ejemplo, viajaba una vuelta con un remisero o un taxista, no sé cómo le dirán en otros lados, que me decía que iba a hacerle un juicio a la empresa a la que había trabajado, un hermano era, porque lo que yo no puedo, Dios lo puede, ¿no? Entonces yo lo miraba y no me daba vergüenza decirle lo que estaba diciendo, ¿no? Decía, porque todo lo que uno no puede, Dios puede, ¿no? Es decir, una frase que la estaba usando en una citación, es decir, le voy a ganar el juicio porque con Dios puedo todo, ¿no? Y yo lo miraba, ¿viste? Y en un momento le dije, no, ese texto no tiene que ver con esto. En realidad, no va por ese lado, es por otra cosa. Entonces estaba usando una frase fuera de contexto para interpretarla para su vida, porque también hacemos eso, ¿no? Interpretamos texto sacado de contexto para realizar cosas en nuestra vida. Nosotros teníamos un seminario que era muy gracioso. Decía, bueno, como todo lo puedo en Cristo que me fortalece, me tiro del 5º piso, total, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no va a pasar nada. No es eso, no está diciendo eso. Pero lo vamos a ir aprendiendo de a poco, ¿no? Dice, bueno, ahí tienen que agarrar la Biblia, así que si tienen la Reina Valera al lado de ustedes, vamos.
agarrar la Biblia, se va a abrir, y ahí hay un versículo, dice, tomemos primeramente un ejemplo no exento de humor, dice, ¿no? Levítico 23:31, esto está casi al principio de la Biblia, ¿no? Es uno de los primeros libros. Entonces busquen Levítico 23:31, le voy a dar un minuto y algo como para que lo busquen, si lo tienen por ahí. La voy a abrir yo también la Biblia, así hago que trabajo. 23:31, Levítico 23:31, ¿no? Y están leyendo lo que dice ahí, ¿no? Presten atención, porque ahí en el estudio, en el papel dice, ningún trabajo haréis, estatuto perpetuo es por vuestras generaciones en donde quieras que habitéis. Si yo agarro este texto, ¿no? Si yo agarro este texto y lo leo así, libremente, ¿qué está diciendo? Jamás vuelva a trabajar nunca más por todas las generaciones en donde quieras que estés. Entonces, eso quiere decir, eso es lo que yo voy a interpretar. Y si yo tengo solamente este texto así, es lo que yo voy a enseñar. Pero ¿qué le falta a esto? Le falta contexto, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Leer para arriba, de arriba para abajo, y de abajo de esto leer lo que sigue, para tratar de entender esto. Pero si lo leo de esta manera, lo que está diciendo es, jamás, nunca, jamás, trabajes, es un estatuto perpetuo, y estaría buenísimo. Pero no es eso. ¿Qué dice en el 30? O ¿no? En el 29. En el 29 dice, porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada de su pueblo, ¿no? Y en el 28 dice, ningún trabajo haréis en este día, ¿no? Está aclarando que es un día al año. ¿Por qué es importante leer el contexto? Para entender estas cosas. Ningún trabajo haréis en este día, dice en el versículo 28, dice el 30. Si lees el 28, ¿no? Pero si lo lees fuera del contexto, entonces lo puedo usar en la forma que quiero. Y puedo hacerle decir a la palabra lo que no dice. Eso es la importancia del contexto, es decir, es un todo. Jamás puedo hablar de esta manera. Y eso es lo que hacemos permanentemente dentro de la iglesia. Hablamos en textos y tenemos que hablar con un contexto completo, ¿no? A eso me estoy refiriendo. Eso es lo que no tenemos que hacer. Ahora estamos tomando ejemplos, pero vamos a ir a la palabra más en profundidad, en lo que es la doctrina cristiana y cómo también le hacemos hablar cosas que no habla. En la parte del estudio dice, parece que el versículo enseña a no trabajar en nada y que es aplicable a todas las épocas y en todos los lugares. Pero ¿qué descubrimos? Dice en el contexto, que en realidad está hablando de un día en especial. De un día. Entonces, ahí está, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que prestar atención primeramente cuando uno lee. Nunca leer una frase suelta, ni escuchar una frase suelta y querer hacer hablar lo que no habla, ¿no? Yo sé que quizás esto lo van a ir entendiendo a medida que vayamos hablando, ¿no? Pero es importantísimo esto, ¿no? Es decir, leer el texto dentro del contexto. ¿Está bien? Entonces, bueno, ahí dice tarea. Vamos a 2 Corintios 3:6. Vamos a hacerla juntos. Así no se quedan con esto solo, porque si no, no van a poder entender mucho más de lo que estoy hablando, ¿no? Cualquier pregunta la pueden hacer. Tienen el chat. 2 Corintios 3:6. Vamos ahí. Si lo tienen, lo leemos. Esta es muy famosa dentro de lo que es la iglesia, ¿no? Y la han usado terriblemente, ¿no? Terriblemente. Dice, en el 6 dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, más el espíritu vivifica, ¿no? Dice eso.
Y yo desde que entré a la iglesia se ha usado de una forma terrible, porque en realidad confunden la letra con el conocimiento de Dios, ¿no? Y muchos de los, yo nací en la Asamblea de Dios, muchos de los pentecostales decían, es decir, el Espíritu me vivifica, el Espíritu me enseña, yo no necesito estudiar nada porque el Espíritu me habla, porque la letra, hermano, mata, el estudio mata, y fuimos criados de esa manera, es decir, creciendo de esa manera, por medio de estos versículos, ¿no? Es decir, la letra mata, es decir, el estudio mata, el conocimiento mata, pero el Espíritu vivifica, eso parece decir, ¿no? Pero no dice eso, jamás dice eso. De lo que está hablando son de los diferentes épocas, ¿no? Es decir, de la ley y la gracia. Es decir, la ley que fue grabada en piedra, ¿no? De eso está hablando. Es decir, la letra que fue grabada en piedra está haciendo que una metáfora. La letra que fue grabada en piedra, es decir, la ley, no puede dar vida, porque la ley no es el Espíritu Santo puede dar vida, eso está diciendo. Es decir, el cual asimismo nos hizo ministro competente de un nuevo pacto, es decir, el pacto de la gracia, no el de la ley, no de la letra, es decir, no de la letra, es decir, no de la ley, sino del Espíritu, porque la letra mata, el Espíritu vivifica, es decir, la ley mata. La letra que fue grabada en piedra, más el Espíritu, es decir, la gracia, es el nuevo pacto, vivifica, es decir, da vida, es la única forma, de eso está hablando. ¿Está bien? Miren que esto lo hemos usado muchísimo dentro de la iglesia para poner la historia de que no teníamos que estudiar porque la letra mata. Al día de hoy muchos lo dicen todavía, pero no está hablando de eso. El contexto no habla de eso. Por eso tienen que leer. Yo les pediría que lean para arriba y que lean para abajo. Fíjense en el versículo 7, dice, y si el ministerio de muerte, grabada con letras, en piedra, entonces, ¿de qué está hablando? De las tablas de la ley. Fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista al rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, es decir, la ley iba a perecer. ¿Cuándo? Cuando viniera la gracia, cuando viniera el Espíritu Santo. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? ¿Cuál es el ministerio del Espíritu? La gracia. Entonces de eso habla. Pero lo hemos usado y lo siguen usando de una forma en que la letra mata, hermano. No, la letra no mata. Lo que mata es la ignorancia. Es decir, no conocer a Dios. Entonces, si leemos el contexto nos damos cuenta de que está hablando de la ley. Es algo que perecería. ¿Cuándo? Cuando viniera Cristo, muriera, resucitara y el Espíritu Santo pasara a mandar el ministerio, ¿no? A gobernar el ministerio de la iglesia. Eso está hablando, ¿no? Vamos a Corintios, a Romanos 11, 29. Vamos a buscarlo en la Biblia, acá tengo la Biblia. Romanos, está después de Hechos, es la primera carta de doctrina, carta a los romanos. Sería, entonces, en lo que sigue es Romanos 11, 29. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Es terrible este versículo también fuera de contexto se ha utilizado terriblemente. Es decir, los dones que Dios te da jamás te los quita. Es decir, yo puedo hacer lo que quiera de mi vida, total, irrevocables son los dones, ¿no? Es decir, Dios no te va a quitar jamás los dones que te dio. Y eso es mentira, eso no es verdad. Esto está dentro de un contexto. Es decir, los dones son herramientas para la iglesia, para el uso de la iglesia, es decir, están al servicio de la iglesia, no de las personas, no son de las personas, se los dio a la iglesia. Es decir, las herramientas que la iglesia tiene que usar para edificar a su cuerpo, es decir, son de Dios, no son de los hombres. Es decir, si yo estoy teniendo un ministerio o algún don para edificar a la iglesia, si yo caigo o me voy de la iglesia, no son irrevocables para mí, es decir, yo no me los llevo afuera. Yo no me los llevo. ¿Está bien? Entonces, esa es una interpretación que también la iglesia durante mucho tiempo se le ha dado.
Irrevocables son los dones, es decir, los dones jamás me lo va a quitar. Eso no es verdad, eso es mentira. ¿Está bien? Ahí Claudio está poniendo por el chat lo que es realmente el contexto. Es decir, irrevocable es el don, es decir, el don es una donación, un regalo, la promesa que le hizo a Israel, de que serían salvos. Eso es irrevocable. Eso está dentro del contexto del que está hablando en Romanos. No que los dones ministeriales o los dones carismáticos que fueron dados a la iglesia, que son herramientas, yo los iba a seguir teniendo en la vida todo el tiempo. Si yo no estoy en la iglesia o yo me aparté de la iglesia, es decir, no van a actuar, porque actúan en el cuerpo, en la iglesia. Entonces muchos creen que lo que Dios me dio no me lo quita. No, primero que se lo dio a la iglesia, segundo que no jamás está hablando de ese tema ahí. Irrevocables son los dones para el pueblo de Israel, es decir, la promesa que le hizo al pueblo de Israel que iba a ser salvo es irrevocable. Eso está hablando. Pero este también versículo lo hemos usado de cualquier manera, ¿no? Entonces, miren qué importante es el contexto. El contexto es primordial en esto. Jamás tenemos que salirlo de contexto. Porque si no terminamos haciendo esto que durante años, décadas, al día de hoy se sigue usando. ¿Está bien? Es eso. Por eso es importante lo que estamos haciendo, ¿no? Leyendo. ¿No? Y ahí tiene que completar, ¿no? Lo que dice en 2 Corintios 3:6, ¿qué parece decir? ¿No? Estudie el contexto, ¿qué parece decir? En Romanos 11:29, ¿qué parece decir? Eso es lo que yo estoy explicando ahora. Ahora tienen que buscarlo ustedes y si tienen el papelito, llenarlo ahí, para no olvidarse nunca más, ¿no? Y después que estudies el contexto y vea lo que dice, qué es lo que parece decir, reflexiones un poco y pienses también. Porque de esto está lleno la forma en que leemos la Biblia, que no es la correcta. ¿Está bien? Eso es lo que a mí le agradezco a Dios. Hoy salió todo medio tirado de los pelos, es decir, todo medio, tuvo un montón de desperfectos, pero no importa, porque esto va a estar grabado y lo van a poder escuchar. Pero esta es la preocupación que yo tengo, esta es la preocupación que a mí me arra dentro de mi corazón, ¿no? Porque en realidad, si yo no puedo leer bien, interpretar bien la Biblia, no puedo conocer bien a Dios. Y muchas veces lo llevo a Dios a un montón de cosas, a humanizarlo, ¿no? A hacerlo de un montón de cosas que no es. Por eso tengo que realmente interpretarlo bien. No, parece medio complicado, pero no es complicado. Si no podemos disciplinar, vamos a aprender a leer bien la Biblia, ¿no? Les vuelvo a pedir perdón porque hubo muchos imperfectos, pero bueno, la próxima clase vamos a andar mejor. Igual, de todas formas, está grabada. Así que dentro de un rato la podemos llegar a tener. Así que bueno, dice, estudia el contexto, ¿qué parece decir? Dice, con estos ejemplos bastaría para tomar conciencia, pero no está de más recordar que hay cientos y hasta miles de versículos que pueden estar siendo mal interpretados, ¿no? ¿Por qué te llevo primeramente a esto? Para que empieces bien, para que la Biblia la puedas empezar a leer bien. Es decir, no la podés leer a tu manera, no podés agarrar frases fuera de contexto. Creo que ese sería un gran error, ¿no? Pero ahora que podemos empezar de cero, podemos llegar a tener un sano conocimiento de lo que es la palabra de Dios, ¿no? Y dentro de esto el contexto es importantísimo, ¿no? Y bueno, acá, ahí si tenés el papel, dice, ¿serás capaz de hacer el siguiente compromiso frente a testigos para no perpetuar tan mala enseñanza? Es decir, lo que te está diciendo, este estudio lo hizo el que fue mi maestro, ¿no? Y el que me enseñó todo en la Asamblea de Dios, que se llama Roberto Cerciari. Creo que este ha sido el mejor momento de Roberto. Y Dios lo ha utilizado un montón. Hoy no estamos muy de acuerdo en lo que él predica o enseña, ¿no? Pero yo creo que esto es importantísimo, de lo que él ha enseñado y que ha dejado en nuestra vida. Él creo que no sabe lo importante que ha sido para nuestra vida todavía, ¿no? Y dice, abajo dice, prometo no volver a mencionar, ni mucho menos interpretar el versículo suelto, hasta conocer y analizar el contexto. Es decir, me comprometo delante de Dios, ¿no? Y ahí tenés para firmar. En el estudio tenés para firmar, así que estaría buenísimo para que lo firmes y te recuerdes el compromiso que hiciste delante de Dios.
¿no? Entonces, lo que hemos hecho hasta ahora, ¿no? Contexto, ¿no? ¿De qué parece estar hablando siempre? ¿Será importante quién lo dijo? Sí, es importantísimo. Porque si es un apóstol, te vas a dar que está dentro del contexto de lo que es la doctrina cristiana. Porque nuestra doctrina está escrita por los apóstoles. Por eso se llama la doctrina de los apóstoles. No es de los apóstoles, inspirada por el Espíritu Santo, es de Dios, pero se llama la doctrina de los apóstoles como la ley se llama la ley de Moisés. No es la ley de Moisés, es la ley de Dios. Pero se llaman así. ¿Está bien? Por ahí habla alguien que no tiene nada que ver con esto y tenemos que entender también quién es el que está hablando, ¿no? ¿Está bien? Importará la profesión de quien lo dijo, de eso estoy hablando. Es un dato menor a saber a quién se lo dice. Por ejemplo, si vamos a hebreos, sabemos que le habla a los hebreos, entonces no podemos esperar que nos hable a los que somos cristianos, porque nosotros no somos hebreos. ¿Está bien? Si voy a las cartas pastorales, le está hablando a los ministros. Entonces yo no puedo hacerme cargo de lo que le está pidiendo o los requisitos que le está dando al ministro, porque yo soy una oveja. Si soy un ministro, sí. Entonces tengo que entender esas cosas. Es importantísimo a quién le está hablando, ¿no? Cuando habla, por ejemplo, no le habla a los hebreos, le habla a pueblos gentiles. ¿Quiénes son los pueblos gentiles? Los pueblos que no eran hebreos. Entonces, ¿es importante saber a quién está hablando? Sí, porque le va a hablar de otra forma que si le estuviera hablando a los hebreos. ¿Está bien? Eso lo hemos visto en el seminario cuando habla a Mateo, que le habla a los hebreos, cómo le habla y cómo le habla a los gentiles, es decir, a los que no han nacido hebreos. Entonces es importantísimo. Y lo último dice, ¿importaría en el contexto que lo dice? Por supuesto, es lo que hemos estado hablando. El contexto tiene que ser algo predominante en nuestra conciencia, en nuestro espíritu, para entender lo que está diciendo y no hablar cualquier cosa. Porque si no es como que estamos haciendo perder a la gente si hablamos cosas así, ¿no? ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguien quiere preguntar algo? Tiene el chat para preguntar. ¿Está bien? Ahí está poniendo información. Claro que está perfecta. Pero si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, puede preguntarse. Yo me tomo un tiempo y puede preguntar. Vamos, no sean tímidos. Bueno, ahí Mayra pregunta ¿para qué sirven los dones? Los dones vienen de donación. Un don es una donación de Dios, es un regalo. Dones son regalos. Es decir, los dones están al servicio de la iglesia. Es para edificar al cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia no es el templo de material. La iglesia son las personas que creen en Cristo. Entonces, los dones, los regalos para la iglesia, que son los ministerios, pastor, evangelista, misionero, maestro, esos son dones. Es decir, son para edificar a la iglesia. Después están los dones carismáticos, es decir, de curar y de un montón de cosas más, que son sobrenaturales. También son regalos, pero no son los importantes. Es decir, van acompañando los ministerios. Esos son los dones. Los dones, ¿no? Los regalos para la iglesia son para la edificación, no se usan para otra cosa. No se puede usar para otra cosa. Sí. Sí. Los dones están al servicio de la iglesia, pero tienen que ser usados por gente madura. Tienen que ser una persona madura, están adentro de la iglesia, no están fuera de la iglesia. Es decir, por ejemplo, yo tuve un don, un regalo de Dios, que es el pastorado, es el ministerio. Es decir, me tuve que preparar para ser pastor. No es alguien va a tener un don, es decir, tiene un llamado. Para que se complete el don, me tengo que preparar. Y esto ocurre dentro de la iglesia. Y los dones carismáticos, es decir, los de sanar, los de curar y todo eso, acompañan el ministerio, pero no son lo importante. Lo importante son los ministerios, donde los hijos de Dios van a ser llamados. Todos tienen que ser ministros, tienen que ser llamados. Pero depende también de la seriedad para que Dios te use y de la madurez que tenga. Entonces sí vas a tener un llamado. Es decir, no es que tenés que buscar el don, vos tenés que prepararte, Dios te va a dar. Yo he buscado toda la vida ser maestro, pero Dios me dio otro don, que es el pastorado. Bueno, es el llamado de Él. Y a eso nadie se escapa, nadie se puede escapar. Entonces para eso primero tuve que ser maestro, es decir, tuve que prepararme. Y prepararme para ser pastor.
Y al día de hoy me estoy preparando no preparando, perfeccionando para ser pastor. Nunca se termina esto. Pero esos son los dones. Es decir, lo que vos tenés que buscar es la madurez y la guía de Dios. Él te va a llevar al don que tiene para vos, ¿no? Para mí, las personas son los ministerios, los dones carismáticos, es decir, los sobrenaturales, acompañan el ministerio. Pero lo importante es a dónde Dios te va a usar, como misionero, como maestro, como pastor. ¿Está bien? Va por ahí. Lo que hablábamos de doctrina, ¿no? La doctrina es toda la enseñanza de Cristo para la iglesia. Es decir, todo lo que la iglesia necesita para presentarse y mantenerse como iglesia. Es decir, vendría a ser como la ley del Antiguo Testamento, pero dentro de lo que es la iglesia. Es decir, la doctrina de la iglesia. Y eso está de Romanos a Judas. Eso lo vamos a leer más adelante igual. ¿Está bien? Pero no puedo hacer doctrina de algo que no esté de Romanos a Judas. Esa es la doctrina de la iglesia, no hay más. Algunos me preguntan siempre, ¿por qué los evangelios no son doctrina? Lo vamos a leer más adelante igual. Porque son la historia del ministerio de Jesucristo, es decir, es historia. Y Cristo no vive en la gracia, vive en la ley. Entonces jamás puede usar los evangelios para hacer doctrina, porque Él está viviendo la ley, yo vivo en la gracia, la iglesia vive en la gracia. Esa es la diferencia. Entonces yo no puedo usar las cartas históricas, porque es historia. Si leen Lucas van a leer que dice, este es un tratado, es decir, tratado es historia. No puedo usar historia para hacer doctrina. No tiene nada que ver. Es lo mismo que yo quiero hacer doctrina de la historia de San Martín, por ponerle un ejemplo. No es doctrina, no es una forma de vivir hoy. Es decir, la doctrina de la iglesia está de Romanos a Judas. Ahí están todas las formas en que la iglesia se debe comportar y debe actuar. Es decir, por ejemplo, en doctrina está Jesucristo. Jesucristo para nosotros es Dios. Eso es doctrina. El Espíritu Santo, eso es doctrina. La iglesia es doctrina. Eso es doctrina. En los evangelios no existe la iglesia, es revelada la iglesia, la revela Jesucristo. Ni los profetas revelaron la iglesia. Es una revelación de Jesucristo. Entonces jamás puede ser doctrina dentro de los evangelios históricos, ¿no? Es la historia del ministerio de Jesucristo. ¿Está bien? Yo sé que suena fuerte, pero funciona de esta manera, es así. Es decir, yo no puedo tratar de vivir como vivía Jesucristo, porque Jesucristo vive en la ley, ¿no? Yo no vivo en la ley, vivo en la gracia. En la época de la iglesia no existía. Entonces siempre hay que ver el contexto histórico también, ¿no? De lo que está pasando, para entender, ¿no? ¿Alguna otra pregunta, por favor? Hechos también es historia. Es un tratado, es la historia de cómo comenzó la iglesia. Jamás puede ser doctrina. Yo ahí conozco cómo comenzó la iglesia. No lo puedo agarrar como doctrina. Por eso la doctrina está de Romanos, ¿no? A Judas. Sí. Y sí, es diferente. La ley es la forma en que tenían que vivir los judíos, con todas sus tradiciones. Después que vino Jesucristo, la ley no fue abolida, fue cumplida. Jesucristo la cumplió. El único ser sobre la tierra que podía cumplir en ese momento la ley fue Jesucristo, Dios hecho hombre. No, nadie más. Entonces, ahí la ley fue cumplida. Es decir, a partir de ese momento, perdón, todo es por gracia. Es decir, cuando Jesucristo muere y resucita, nosotros recibimos el Espíritu Santo y empieza el tiempo de la gracia, es decir, no es por ley, es por gracia, no es por lo que yo cumpla, sino si acepto el sacrificio de Jesucristo para salvación. Los judíos creían que cumpliendo la ley se salvaban. No, eso no era. Es decir, con Jesucristo nosotros somos salvos. Es decir, esa es la gran diferencia entre la ley y la gracia. Es decir, la ley nunca salvó, no fue hecha para salvar. Fue una figura de lo que habría de ser Jesucristo. Por eso hoy todo el que confiesa el nombre de Jesucristo es salvo. Por gracia, es decir, otro regalo. Vendría a ser como un don, ¿no? Gracia es un regalo, algo inmerecido. Pero si yo acepto a Jesucristo como Señor y Salvador, soy salvo. Los judíos creían que cumpliendo la ley eran salvos. Y eso nunca fue así, ¿no? Esa es la gran diferencia entre la ley y la gracia.
Vamos, pregunten, así podemos sacarnos más dudas, porque sé que debe haber un montón de dudas. Vamos. Ah, sí, que se me gracias. Son tímidos, no sean tímidos, pregunten, vamos. Sé que mucho de lo que estamos diciendo también va a chocar un montón con lo que fueron enseñados. Pero pregunten, por favor, porque para eso estamos, dale, vamos a hablar. Ya que tenemos un tiempo, que nos estamos dando un tiempo para hablar, vamos a hablar. Sí, sí, Mayra. En realidad ellos conocen a Dios Padre. Lo que no conocen es a Jesús como Dios. Pero sí, nuestra creencia es judeo-cristiana. Viene de los judíos. En realidad es el mismo Dios. Pero ellos no conocieron a Cristo. Aunque Cristo fue a ellos, no lo conocieron a Jesús. Pero ellos creían en Dios. Igual tienen que saber que los judíos de hoy no son los judíos que están en la Biblia. Es muy diferente esto. No tienen ni por asomo nada que ver, ¿no? Pero sí creían en Dios. A ellos se les presentó primero, ¿no? Pero no creyeron en Jesucristo cuando vino, ¿no? Sí, se hace doctrina del Antiguo Testamento, muchos hacen. Hablamos del famoso caso de Malaquías, ¿no? Para el diezmo. Si se usa Malaquías, vamos, busque Malaquías, está entre los profetas, ¿no? Esto para tratar de más o menos de entender. Pero no se puede hacer doctrina del Antiguo Testamento. Lo que sí quiero decirles es que en el Antiguo Testamento hay muchas cosas de la doctrina, pero no se presenta como doctrina, ¿no? Pero dentro de la doctrina cristiana es como que Dios nunca cambió, ¿no? Pero la forma en que nosotros tenemos que vivir como iglesia está dentro de lo que dejó Jesucristo para nosotros, ¿no? Y está escrito ahí. Son todas palabras de Jesucristo las que guían nuestra doctrina. Es decir, no hay otra cosa, ¿no? Todo lo que salga de lo que dice Jesús no pasa a ser nuestra doctrina, ¿no? Miren, si alguno tiene la Biblia ahí, busque Malaquías y va a entender lo que estoy diciendo, ¿no? Miren, Malaquías, en el capítulo 1, el versículo 1 dice, profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. ¿No? Empieza así. Entonces, si es profecía contra el pueblo de Israel por medio de Malaquías, es medio complicado hacerlo hablar hoy para la iglesia. Es decir, no tiene ningún sentido. Es claro, está hablando del pueblo de Israel en una situación particular en la que el pueblo de Israel le está siendo infiel. Entonces, jamás yo puedo hoy usarlo para pedirle plata a la iglesia porque Malaquías lo dice. Por eso es importantísimo el contexto. Es una situación personal para el pueblo de Israel en la que el pueblo de Israel le está siendo infiel. Entonces cuando dice, cúmplanme, ¿no? Y por ejemplo dice eso, que yo le voy a mostrar, no está hablándole a la iglesia, porque la iglesia no existía. Jamás dentro de lo que son la doctrina cristiana se nombra el diezmo. Se nombra una sola vez, y es en hebreo. Y para dar un dato, hebreo, judío. Entonces, esa es la importancia de entender que el Antiguo Testamento no es doctrina para nosotros. Hay muchas cosas de la doctrina, sí, porque el corazón de Dios no cambia, pero las que fueron dichas por Cristo son las que nosotros tenemos que seguir. Y Malaquías, no, el contexto es el pueblo de Israel en su infidelidad. Ese es el contexto. Entonces yo no puedo usar esas palabras para traerla a la iglesia de hoy y decirte que vos tenés que dar tu diezmo porque si no vos le sos infiel a Dios. Es decir, estás alterando el contexto, estás usándolo para otra cosa que no tiene nada que ver, ¿no? Yo quiero creer que es de una forma simplemente por no saber, ¿no? Pero muchos se han aprovechado de este texto para pedirte dinero, ¿no?
Y al día de hoy se sigue usando de esta manera. Entonces, esa es la importancia de entender que el Antiguo Testamento no es doctrina, si no nos regiríamos por el Antiguo Testamento. Pero nosotros no hacemos eso. No estamos haciendo eso. ¿Alguna otra pregunta ahí? Así que bueno, eso es importantísimo. Yo sé que, vuelvo a repetir, sí. El diezmo del antiguo pacto para los judíos. Y nunca fue dinero. Jamás fue dinero. Era para mantener a los levitas, a los sacerdotes en el templo. Es decir, los templos estaban 24 horas al día dentro del templo. Entonces, la primicia, es decir, lo primero, se separaba para los sacerdotes, para que pudieran comer y vivir. Eso era. Miren cómo cambiamos las cosas, ¿no? Queremos hacerle hablar algo al Evangelio antiguo que no dice eso. Y traerlo al Nuevo Testamento para yo poder pedirte dinero, ¿no? Claro, desde el antiguo pacto. Sí. Aparte era obligatorio. Es decir, no tenías, sí o sí lo tenías que dar. Hoy existe la ofrenda, es decir, Dios ama al dador alegre, es decir, lo das por amor. Y no te puedo obligar a darlo. No te puedo obligar. El Antiguo Testamento sí te obligaba. Sí te obligaba a darlo. Es decir, ha cambiado, ¿no? Ha cambiado un montón. Por eso es importante saber esto, ¿no? Es otro de los grandes errores, ¿no? Errores muchas veces, yo quiero creer eso, y estafa en otras, ¿no? Es decir, mentir para pedirte dinero y ponerte en la situación de que Dios se iba a enojar con vos, que le estabas robando a Dios, ¿no? Hoy es la ofrenda, es decir, Dios ama al dador alegre, es decir, lo das por amor, si no das nada y Dios no se va a enojar con vos tampoco, ¿no? Ahora, tratá de tener un corazón bondadoso, ¿no? Se supone que tendría que ser así, pero tenés otra contra, ¿no? Dentro del nuevo pacto, el diezmo es un piso y un techo. Es decir, podés dar más del diezmo, si tu corazón lo quiere dar, ¿no? Pero yo no te puedo ni amenazar, ni obligar, ni decirte que le estás robando a Dios. Eso lo tenés que tener claro. Ahora siempre va a ser un piso, no un techo, ¿no? Es decir, podés dar menos, podés dar más, y está bien, ¿no? Pero siempre de forma libre, ¿no? Es terrible esto. Yo sé que estoy tocando por ahí la enseñanza de muchos, ¿no? Pero eso dice la palabra, no lo digo yo. Sí. Sí. Pero eso no quiere decir que yo te pida el diezmo. Claro que es digno de ese salario. El obrero es digno de su salario, por supuesto que sí. Pero si vos, por eso no quiere decir que yo te tenga que pedir plata. No dice eso. Es decir, tu corazón, guiado por Dios, va a hacer que vos ayudes al obrero, al ministro. Pero no. Por eso vos no estás obligado. Y si vos no lo hicieras porque tu corazón no da, Dios lo va a sostener de todas formas. Así que yo lo he vivido en mi propia vida. Entonces no depende de lo que vos des o no des. Dios lo va a sostener de todas formas. Vamos, siguiente pregunta, que nos quedan unos minutos ahí que podemos hablar. Te voy a repetir, la ofrenda es doctrina, es decir, dar alegremente, es decir, dar bondadosamente, es decir, podés dar el diezmo, pero sin que yo te obligue a darlo, pero podés dar 11, 12, 13, 20, 5, lo que quieras, lo que tu corazón te diga, por eso es libre, es decir, yo no te puedo obligar, el diezmo era una obligación. En la iglesia la ofrenda no es una obligación, es decir, la podés dar o no la podés dar, podés darla o no podés darla, Dios no te va a amar menos o amar más porque la das o no la das. Ahora no seas vivo y si podés dar, ayudá a la iglesia, ¿no?
No, jamás la ofrenda tiene que ser por dolor, sino por amor. Es decir, nosotros sostenemos la iglesia por amor, ni por obligación ni por dolor. No, 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 no. Pero yo creo que todos tenemos que ayudar a la iglesia, a sostener la iglesia. Pero bueno, eso depende de cada uno de nosotros, ¿no? Pero yo no te puedo perseguir para que me des el diezmo o me des la plata. Jamás. No. Ahora, lo que yo quiero decir es esto, ¿no? En realidad toda la ley para mí es perfecta, porque en realidad la ley siempre se encargó de aún de darle a comer a los pobres, a las viudas, es decir, es de Dios, la ley es de Dios. El problema con los judíos de ese tiempo, que no son los mismos judíos de hoy, no quieran comparar el pueblo judío de hoy con los judíos de esa época, porque no tienen nada que ver. Nada que ver. El problema es que los judíos de ese tiempo no tenían el Espíritu Santo. Y la ley fue hecha para no dañar a tu prójimo, sino para amarlo. Y la única forma en que yo puedo amar a mi prójimo es a través del Espíritu Santo de Dios viviendo en mí. Entonces la única forma que puedo cumplir la ley es a través del Espíritu Santo. Entonces no es un peso para nosotros cumplir la ley, porque en realidad no matarás, no robarás. Si yo tengo el Espíritu Santo, voy a amar a mi prójimo y jamás lo dañaría. Pero como los judíos no tenían esta gracia, es decir, por eso se divide la ley de la gracia, ¿no? La gracia vos recibís el Espíritu Santo a través de tu convención de Jesucristo como Señor. Es Dios mismo viviendo en mí. Entonces yo puedo cumplir con esa ley. Y no hace falta que yo la cumpla para ser salvo, porque yo soy salvo a través de Jesucristo, ¿no? Yo sé que los dones carismáticos se llaman porque son de carisma, es decir, sobrenaturales. Es decir, Dios los puede usar en el momento que quiera y va a usar a uno que tenga el Espíritu Santo. Es decir, cualquiera de los miembros de la iglesia que tenga el Espíritu Santo va a ser usado por Dios. De cualquier forma, es decir, esos dones carismáticos se pueden hablar de esa manera. Hay algunos muy famosos que son como hablar en lenguas, ¿no? Ese es un don carismático. Sanar enfermos, qué sé yo, viene por ahí. Son usados para la iglesia, pero son para la predicación del Evangelio, no son para el lucimiento personal. Los dones del Espíritu Santo no son esos dones. Los dones del Espíritu Santo, los frutos del Espíritu Santo son la perfección de Dios. Es decir, el amor es uno. Eso solamente, yo creo que lo tiene alguien que realmente ama a Dios. Nosotros vamos en madurez, ¿no? Tratando de buscar esos dones. Esos son los frutos que indican que alguien realmente se ha convertido. Donde está el amor de Dios. El amor sin segundas intenciones, ¿no? Pero los dones carismáticos, es decir, echar demonios fuera, hablar en lenguas, son los dones más imitados por el diablo, ¿no? Los frutos del Espíritu el diablo no los puede imitar, nadie los puede imitar. Porque es un amor incondicional, sin segundas intenciones. Si no, fíjense cuando van estos hombres y le dicen, en tu nombre curamos, en tu nombre echamos demonios fuera, y el Señor le dice, no los conozco. Tengan cuidado con eso. Porque los frutos del Espíritu Santo son la señal inequívoca de que Dios está en tu vida, ¿eh? No los dones carismáticos. Claro, creo que cuando explica Pablo que hablar en lenguas es para edificación personal, que más significa una palabra en un idioma entendible que 1000 palabras en lenguas, ¿no? Son para edificación personal. Es decir, vos con Dios. Yo sé que es así, amigo pasado. La manifestación del don de lengua para mí, en mi vida, fue para edificación personal. Salir de situaciones en la que necesitaba hablar con Dios. Eso me pasó. Y muchos, sobre todo el pentecostalismo, usa hablar en lengua como que esa es la señal que el Espíritu Santo está en vos. No, no, no. Los frutos del Espíritu Santo son la señal de que Dios está en vos. También ha sido otro gran error que se ha enseñado durante muchos años y al día de hoy se sigue enseñando. Hablar en lengua no significa que Dios está con vos.
Si no, Pablo no diría, no todos hablan en lengua. Es decir, algunos no tienen el Espíritu Santo, no. Los frutos del Espíritu Santo son la señal inequívoca de que Dios, el Espíritu Santo, está viviendo en vos. Es decir, tu cambio radical, no hablar en lenguas. Hablar en lenguas, los demonios hablan en lengua. Y el Espíritu Santo no está con ellos. El que sabe, sabe de lo que estoy hablando. Uf, qué chata sentado. Les pido perdón otra vez. Me puse bastante nervioso porque no digo cómo hago con esto. En mi vida había usado esto, lo estoy usando ahora y ya empezamos así medio complicado. Pero bueno, ¿tiene alguna otra pregunta? Vamos a ir terminando en un rato, así los dejo descansar y hacer las cosas que están haciendo. Yo creo que si Claudio lo está grabando, ahí ahora se los pasamos a todos y después en el chat preguntamos todo lo que quieran preguntar, todas las dudas que tengan, ¿no? Por ahí algo no se entendió, lo pueden preguntar de nuevo. Así que bueno, le agradezco a Dios poder estar hablando con ustedes y que podamos hablar de estas cosas. Dios sabe que lo que más quiero es que aprendan, ¿no? Sí, la doctrina cristiana está de Romanos a Judas, pero jamás intenten interpretarlas por sí mismos. Tienen que ser guiados, porque si no también van a cometer errores. ¿Está bien? Para eso existe el ministerio de maestro, para enseñar. Es decir, uno personalmente no puede tratar de interpretar la Biblia, porque va a ir para donde su mente ve, ¿no? Entonces necesita alguien que les enseñe. Nunca intenten hacerlo solo, ¿no? Porque se van a meter en un montón de líos, ¿no? Se fijaron que usamos algunos textos que están dentro de la doctrina, están en Romanos, en Corintios, pero mal interpretados también te llevan a cualquier lado, ¿no? A matar gente, ¿no? Espiritualmente estoy hablando, ¿no? Entonces, yo sé que el Evangelio es precioso, y sabe Dios que lo único que quiero es que aprendan, ¿no? Y que amen tanto el Evangelio como yo lo estoy aprendiendo a amar. Y para eso nos juntamos. Entonces, vuelvo a repetir, todas las preguntas que tengan las pueden poner en el chat, si no han podido preguntar, y si ven el video, perdonen la prolijidad, vamos a tratar de ser mejores, pero también pregunten lo que no entiendan del video, ¿no? Porque por ahí fue todo muy junto y ahí va a haber muchas cosas que no entienden, ¿no? Pero lo primero, acuérdense, nunca usen un texto fuera de contexto, es decir, analicen todo el contexto, ¿no? Siempre tienen la guía de que el capítulo o el versículo donde están empezando a leer tiene un nombre, ¿no? Por ejemplo, acá en Malaquía, en el capítulo 3, dice, el día del juicio se acerca, ¿no? Entonces ese capítulo, o hasta donde cambia el título, va a hablar solamente sobre eso. Nunca va a hablar de otra cosa, ¿no? Nunca va a hablar de prosperidad ni de otra cosa, va a hablar de el día del juicio se acerca. ¿Está bien? De esa manera tienen que ir leyendo. Pero acá tenemos un lugar donde preguntar y consultar y sacarnos las dudas. Así que usemos este espacio y nada, sepan que todas las preguntas van a ser contestadas y vamos a tratar de salir de los errores, ¿no? Para que ustedes tengan una educación sana. Se lo agradezco mucho a Dios, estoy feliz. Sé que no me sobra el tiempo, ¿no? Se suponía que hoy es mi día libre, pero bueno, ya voy a tener tiempo de descansar en la eternidad con ustedes, ¿eh? Y quiero que entiendan esto, ¿no? No es solamente conocer, tienen que obedecer a Dios y lo que dice su palabra, ¿no? Porque conocimiento intelectual hay mucho, pero conocimiento personal de Dios hay muy poco dentro de la iglesia. Yo les pido eso, traten de relacionarse con Dios, obedeciéndolo, porque vuelvo a decir, conocimiento intelectual hay muchísimo dentro de la iglesia, pero conocimiento certero de la persona de Dios hay muy poco. Yo espero que ustedes puedan conocerlo de esa manera, ¿no? A eso los quiero guiar y ayudar. ¿Está bien? Bueno, me voy a despedir, voy a orar y me voy a despedir, y todas las preguntas que tengan las podemos hacer por el chat, y después cuando vean el video alguna duda, las vamos a ir sacando. Les mando muchos saludos ahí. Fabio, hace tiempo que no te veo, te mando un abrazo muy fuerte y sabes lo que te quiero, y espero poder tener contacto por aquí para que podamos hablar, ¿eh?
¿Está bien? Así que bueno, hermanos, Señor Jesucristo, te agradezco por este momento. Sé que hemos tenido algunos inconvenientes, no importa, vamos para adelante. Y te pido que pongas en el corazón de mis hermanos ese hambre de conocerte, Señor Jesucristo. Te bendigo, Señor, sos lo más importante en mi vida. Te pido perdón por mis pecados, Señor, las veces que me equivoco. Y te pido que me ayudes, Señor, a poder guiar a mis hermanos hacia la verdad, Señor. Y que ellos puedan ser honrados con ministerio, Señor, para que puedan predicar el Evangelio de verdad, Señor Jesucristo. Sé que este es un tiempo de confusión y que vos vas a levantar la luz, Señor, para que puedan ver. Y te pido personalmente, Señor, que uses a mis hermanos para eso, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Dios los bendiga a todos y estamos hablando. Tenemos el chat para comunicarnos y todas las dudas que tengan las vamos sacando por ahí. Le agradezco a Dios haber podido compartir este momento con ustedes. Dios los bendiga a todos.